I just want to say that, and there's so much there, I'm particularly interested in that idea of queer time, and the ideas of how we translate and how we understand concepts that might have come from the past without appropriating those, or without making them fit into a narrative that we have. And I think that's another part of translation that's quite challenging, especially for queer people, when we're talking about indigenous cultures, when we're talking about cultures that are already more marginalized, even within queer, what we call wider queer cultures, but that have concepts and ideas that are not just something slightly different within the paradigm that we're already in, but actually speak of completely different reality. I'm very fascinated by that idea and how we've touched on that throughout actually all of the speeches, or the provocateurs. So it's something I'm just thinking a lot about, how we engage with those ideas without making them like academic, or that Western gaze, or that global North gaze. It's interesting to me. Tenemos acá una persona, participante, Leonardo Javier, que quiere manifestar algún comentario, entonces te invito. Bueno, muchas gracias. Un poco abrumado por participar así, pero voy a intentarlo. Agradecer la invitación y no pude conectarme el miércoles pasado, pero pude conectarme hoy. Yo vengo trabajando al respecto, soy arquitecto y trabajando al respecto de la espacialidad, y venía haciendo como unas traducciones justamente, valga el encuentro, al respecto de lo que fueron abordando, y me quedaba con 3 espacios y quería compartírselos, porque bueno, tanto nos han dado para quedarnos pensando que quizás es un intento como de devolver alguna idea. Me quedaba con la idea que lo escribí por ahí, la relación entre esa familia que expulsa, esa institución que mencionaba Marlene, con esa familia que expulsa. Perdón, estaba leyendo algo ahí. Esa familia que expulsa y esa relación con la casa, ¿no? La casa, el hogar y la familia, como en la espacialidad podría traducir a la familia como el hogar, y el rol de las arquitecturas y las espacialidades en esa hegemonía, en esa pedagogía contra queer. Bueno, claramente la relación con el trabajo de Rafael con el espacio público es directa, en el disfrute, el gozo y la queerización del espacio público. Hay trabajos súper interesantes que cuestionan esta división de espacio público y privado, y gran parte de ese cuestionamiento lo hacemos las personas queer, porque esa pedagogía al interior de los espacios y las casas nos proyecta al espacio público, y nuestra vivencia, el trabajo de María Rodó de Zárate, por ejemplo, bueno, trabajos desde algunas perspectivas queer y feministas, como ese adoctrinamiento familiar en el hogar nos condiciona la vivencia del espacio público y cómo desdibuja algunas fronteras. Y bueno, y finalmente con Ali, gracias por el estreno y el video, y la espacialidad del cuerpo, ¿no? Me quedaba con estos 3 espacios que proponían trabajar. Eso, un comentario solamente, gracias. Gracias, Javier. Muy, muy lindo lo que propones. Se ve atrás de ti todo tu currículo académico. Sí, realmente el cuerpo como espacialidad, y la espacialidad como un espacio para los cuerpos, ¿no? O las cuerpas, como decimos en Brasil también. Gracias por tu contribución.
La arquitectura, como decía ahora Javier, está extremadamente vinculada a cualquier estructura que podamos definir como fundante de la identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Brasil, la arquitectura es extremadamente clasista, ¿no? Determina quién puede entrar por qué ascensor, o si tiene que entrar por el otro, y el cuarto de la empleada. Y en Brasil eso es muy, muy, muy fuerte. La arquitectura como reproductora de la mentalidad colonial. Y la arquitectura también como un espacio, como una noción de espacio que puede determinar otras posibles ocupaciones. Escribía la división generizada de los sanitarios como, digamos, clave, ¿no? Como base. De hecho, en una formación de estos titulitos, participé con Marlene en una formación que llevó adelante Pedro y Pietro. Trabajamos los baños sin género, por ejemplo, ¿no? Y cómo la arquitectura, también se mencionó esta cuestión de los estados modernos y la modernidad. La arquitectura moderna ha sabido reproducir también todas las violencias y fomenta el arraigo de las violencias coloniales, clasistas, de género. Hay mucho del lenguaje y de la arquitectura que reproduce violencias en las corporalidades, especialmente queer, trans, diversas. Sí, totalmente de Sí, acuerdo. bueno, el baño es un clásico ya de la disputa Es frontera. territorial y de fronteras difusas de género, ¿no? Yo ya he convivido con personas que me han dicho no me siento bien en ningún baño, en realidad, ni en el femenino ni en el masculino. Es un baño inclusivo, que, o sea, y al mismo tiempo eso se relaciona con lo que hablábamos con el video de Ali, la cuestión anal, la cuestión de las singularidades físicas y sexuales y los potenciales peligros que la heteronormatividad identifica en determinadas presencias, en determinados espacios. O sea, el baño es un territorio de disputa por innumerables cuestiones culturales sobre género, ¿no? Es Y tecnología sobre de género, tecnología. es control. Hay un texto de Preciado que se llama Me dar cagar, que es súper interesante. También me perdí de avisar la traducción peligrosa, no apta a menores. No sé si se puede decir me dar cagar, pero es un texto de Preciado que está súper recomendado y por supuesto que tiene una relación con la arquitectura y sus fronteras y con los actores policiales. Hay un texto de Laura Sarmiento, una colega arquitecta, que también les recomienda arquitecturas patriarcales. El trabajo de Laura reconoce esos personajes policiales. Buenísimo. Gracias por la referencia. And just to remind everybody that while we're just having 3 conversations over these 3 weeks, this whole series of talks is a provocation to try and get ideas raised of maybe making works together, making collaborative work across languages that maybe doesn't use language, that maybe uses the language of space, that maybe uses the language of time, that maybe uses music, poetry, whatever. But that's the idea here. We all run arts festivals. So while this is a conversation, this is just a stimulus. And it's just a wonderful way to work. And it's just been such a rich series of conversations that we had even before this process started. And I'm delighted that we were given space by the British Council when we went to them and said, we want this process to be the project. Because often where the other tyranny sometimes is end product. We're very capitalist driven product.
but to have the luxury to spend time with such wonderful people, I am so grateful for. So thank you for that. And hopefully it's the start of many conversations and many ideas, and working together globally to overthrow the cishet patriarchy and build a better world on the rubble, as Ali so brilliantly puts it. So thank you all so much, and I'll hand back to Natalia. Thank you, Natalia. Gracias, Ruth. Lisa, ¿querés decir unas palabras finales para el encuentro? Yo quiero, sí, bueno, decir por supuesto gracias, y que realmente también disfruto mucho estas instancias de conversación y de pensar juntos. Me quedó resonando mucho una parte del video de Rafael, donde habla también, porque hablamos mucho de infancias, pero también cuando hace referencia a esos adultos mayores que ya no están, o están con un diagnóstico de depresión, y me hizo acordar mucho a una expresión de Marlene que trae muchas veces, que es que tiene un cementerio de compañeras en la cabeza. Y que eso es, ¿cómo es la traducción de ese cementerio en la cabeza que tiene Marlene? ¿Cómo puede Marlene hacer entender eso, que eso significa para ella? Y eso es que nosotros podemos decir tal vez que hubo un genocidio, que hay un genocidio, pero que muy pocas personas estamos teniendo la capacidad de verlo y de reconocerlo y de hacerlo entender también. Y que es parte también de nuestro trabajo, de nuestros festivales, a través de nuevos lenguajes y nuevas expresiones, por ahí a través de la expresión artística de compartir. Tal vez esa sea una manera de llevar una traducción posible. Eso, muy, muy agradecida a los provocadores. Gracias, Lisa. Muchísimas gracias.